Listo. Continuamos con la grabación del video número 3. Vamos a compartir pantalla. Listo. Em, la parte 3 del video corresponde al literal de Expanding the Motor Screen. Aquí en esta parte, una vez leído el documento, lo que vamos a hacer básicamente es agregar, digamos, dentro del HMI que ya realizamos. Vamos a utilizar de hecho el ejemplo del HMI que elaboramos en el ejemplo anterior. Vamos a utilizarlo en esta sección. Básicamente, como les comenté, lo que vamos a realizar es agregar, digamos, expandir, digamos así, ciertos parámetros que son de suma importancia dentro del control de un motor. Como ya lo vimos en el video anterior o en el ejercicio anterior, lo que seleccionamos o lo que configurábamos dentro del HMI en este ejercicio es la velocidad de seteo. En este caso, por ejemplo, nosotros establecemos aquí, me invento, unas 500 revoluciones por minuto. Teníamos un cuadro donde observábamos en cambio la velocidad actual. Es decir, por ejemplo, si nosotros seteábamos, aquí poníamos 500 RPM y poníamos set speed, el motor comenzaba a girar. Y nosotros inmediatamente seleccionábamos aquí en actual speed o presionábamos ya una actual speed de manera con anticipación. Entonces aquí lo que nos mostraba mientras el motor estaba detenido era cero, pero una vez que nosotros seleccionamos aquí una velocidad de seteo y establecimos el valor de esa velocidad a la que queremos que gire nuestro motor, entonces aquí se va a ir viendo cómo aumenta de manera progresiva o disminuye de manera progresiva la velocidad de ese motor. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos recién arrancando el motor, la velocidad vaya variando 0, 100, 200, 300, 400, 500, o simplemente puede ser que nosotros estamos variando la velocidad del motor, pero en sentido contrario, o sea, estamos frenando el motor, entonces vamos a ver cómo pasa de la velocidad nominal a la que hemos establecido, por ejemplo, de 500 pasa a 300, 200, 100 hasta 0. Aquí básicamente lo que hacíamos es comandar un botón de encendido apagado del motor, toda esta sección de aquí, y ahora lo que vamos a añadir en este caso es una especie de, digamos así, de una leyenda que nos indica, o puede ser también un botón que nos indica cuál es la velocidad actual del motor. En este caso tenemos, eh, por ejemplo, como referencia una imagen que nos indica el sentido horario o antihorario del motor. En este caso recordemos que los motores, existen motores que pueden, dentro de un mismo proceso, existen motores que pueden girar en ambos sentidos, dependiendo de cuál sea el trabajo que realizan estos motores dentro de un determinado proceso de producción. Y también lo que tenemos aquí es un cuadro, un control para establecer el sentido de giro del motor. En este caso tenemos el botón de left right. Por ejemplo, si lo presionamos una vez, el motor va a comenzar a girar en sentido antihorario. Si lo presionamos otra vez, comienza a girar en sentido horario y así sucesivamente, dependiendo de cuál sea el último estado de giro del motor. Y finalmente lo que tenemos abajo es así como un cuadrito de texto en donde nos va a indicar cuál es el sentido de giro actual, en letras obviamente. Por ejemplo, aquí tenemos que es un sentido de giro left right, en este caso, por ejemplo, nos muestra que es un sentido de giro en right. Entonces vamos a establecer, vamos a configurar para comenzar a realizar este ejercicio. Entonces, vamos a abrirlo nuevamente, vamos a abrir TIA Portal y como les mencioné, vamos a utilizar de referencia el ejercicio que hicimos anteriormente. Esperemos a que ahora te aporta. Mientras tanto,
Listo. Entonces, abrimos el proyecto que estábamos utilizando. Recordemos nuevamente que el HTML que nosotros estamos utilizando solamente un HTML de referencia que elegimos al azar. De la misma manera en que estamos trabajando con este HTML, podemos trabajar con cualquier otro HTML de los que tenemos disponibles en Tia Portal. Entonces esperamos a que cargue el documento mientras pausemos el video para que la computadora se aligere un poco. Listo, una vez el documento ha sido cargado, abrimos la vista del proyecto y comenzamos a seguir los pasos que nos da el documento. Entonces, mientras abre, vamos a abrir el documento también y vemos que nosotros tenemos aquí ya establecidos cuáles son los parámetros que vamos a utilizar. En este caso tenemos un botón, tenemos dos botones, background, ya tenemos, los botones van a ser establecidos o van a ser ubicados dentro de un cuadrado, como así, ya. Entonces, ahí también tenemos dos cuadros de diálogo. A ver, vamos a revisar bien cómo es esto. A ver, esto es lo que hicimos anteriormente. Estoy confundiendo. Lo que, ya, entonces, ya crear display, módulos, simbolo, y ofrece un componente, el componente del país, cada HTML, text, gráfico, please. Listo. Entonces, vamos al project free. Vamos a variables del HTML y nos dice, creemos estas variables. Entonces, vamos a, pero aquí nos da una indicación. A ver, aquí hay algo que no estoy entendiendo. Dice, you can using the existing button for switching the motor on off, que es lo que ya tenemos. Ya. This instead of dark, ya tenemos. Y as the background for the button, as shown in the figure above. From the task card, base object rectangle. Ya esto aquí ya lo tenemos, ya lo hicimos anteriormente. Tenemos, bueno, abramos la pantalla del HDMI y veamos la pantalla de control. Ah, ya. Entonces aquí tenemos esta parte. Bueno, entonces creemos primero estas partes aquí. Y necesitamos un botón on off y un motor off. Motor on off. Entonces vamos a replicar esta parte de aquí. O cambiemos la mejor. Cambiemos esto como on off, tal cual nos indica el documento. Y aquí pongamos como motor off. Listo. Entonces ahora nos indica que create a display of the motor state. To this use a symbol IO file to label is cover using test list. Dice crear un display en un state el santo. Dice para hacer esto use los campos de entrada y salida, los campos simbólicos de entrada y salida. La etiqueta es una test list. Dice test list must be first configurado frente a. Vamos a project free, PC escala, HMIRT, text and graphic list. A ver, decimos que nos vamos a HMIRT, ya nos vamos a test and graphic list. Aquí
dice que ahora position the symbolic IO file below the previously configured button for the motor operation on the dark right rectangle. Yo. Ya dice the following settings was, dice, aquí nos está pidiendo que position the symbolic IO file below the previously configured button for the motor operation. Esta parte es la que no entiendo muy bien. Ya me dice que, a ver, creemos esta vaina de las direcciones. Entonces seleccionamos aquí nuevamente un direction, que es un campo de texto básicamente. Mm, Objetos básicos. Dice nuestra dirección. Y agregamos una imagen que nos indica el sentido de giro. Entonces esto lo podemos encontrar en gráficos tal vez. Entonces aquí se vuelve un poquito tedioso debido a que tenemos que buscar la información requerida. Gráficos, bueno, aquí. Entonces, por ejemplo, tu illustration, infraestructura, other dots, log meters, no headings, mixers, models, loops, scales, sensors, inflex, bulbs, no flowers, tampoco, building, infrastructure, no safety, Michaels, buildings, containers, industries. Eso tiene que estar más o menos en una carpeta que diga, hable sobre motores, tal vez. Automation, tal vez puede ser automation, motors. Bueno, yo digo que tal vez puede estar en una de estas carpetas. Motors, pumps, sensors, signals, states. Vemos algo que se puede parecer, spindle, bolts, cranks, no. Em, Vamos a pausar un momento el video para revisar qué es lo que necesitamos añadir. Listo, entonces nos indica que debemos seleccionarlo aquí, gráficos de entrada y salida. Listo, entonces volvemos al documento. Entonces nos vamos a Use Direction aquí, Variable, nos vamos a General, tenemos en General, nos vamos a Graphic y Motor. Seleccionamos aquí las opciones de gráficos. Agregar lista, vamos a ver aquí. Listado de gráficos. Contenido, proceso, tag, PLC tags.
modo, salida, lista de gráficos, motor. Ya tenemos que crear esa variable. Vamos a crear esa variable. Vamos a crear la variable motor, que es la misma variable que estamos utilizando aquí en la pantalla de control. Vamos aquí, buscamos la variable, buscamos nuestra variable, vamos por aquí, variable, lista de gráficos. Em, bueno, sigamos avanzando con la otra parte, a ver qué podemos hacer. Listo, entonces, creemos ahora las variables de left, right. Esto en este caso es un botón y un cuadro de texto. Pero voy aquí a file, listo, aquí tenemos el campo simbólico. Borramos esto. Listo, ahora procedemos con el ya. em, Nos dice que este cuadro lo estamos, bueno, que esta parte lo estamos en un rectángulo y que traigamos al frente estas imágenes. Y lo mismo con esto y las ubiquemos dentro del cuadro. Listo. Esta parte de aquí no sé cómo agregarla. Tal vez me pasó por alto en el literal anterior. Em, Dice que seleccionemos aquí Graphics, Tracks. También necesitamos crear la variable de ventilador, ventilador 1 actual dirección. Y esa variable es la que vamos a ingresar aquí. Vamos a nuestro control.
Listo. Listo. Em, Dice que para configurar el botón que nos indica el sentido de giro del motor, vayamos a modo, aquí, vayamos a ver, me dice, dice posición de botón, on the rotation direction, en dirección de rotación, change, esto para que la dirección de rotación cambie, the background rectangle, ya dice, use la siguiente configuración de botón, inspector window, general modo, vamos a modos, modo, modo text, seleccionamos el modo text, el texto, left or right, texto, Windows properties, entonces properties, general label, general, eh, ya nos indica, pero me dice el texto. A ver, aquí ya como se, este, vamos a ver, dirección, la etiqueta, general, contenido, aquí está, label, dice or change directly, ya, texto sin botón pulsado, left, texto sin botón pulsado, pues esto aquí creo que es acá, vamos a ver, no, esto es aquí mismo, título, texto, lista de textos, label, or change directly in the object in the screen. Ya es lo que tenemos básicamente aquí. Estoy haciendo mal, ya. O sea, lo que nos dice es que aquí podemos configurar el texto aquí. Nos dice que para configurar este botón podemos irnos a general, modo, texto, en label, en el título, seleccionar texto y escribimos aquí. Por ejemplo, si aumento esto, se va a reflejar acá, en la pantallita. Entonces, podemos hacerlo así o simplemente podemos hacerlo como hicimos al inicio, modificando el botón directamente. Listo, ahora me dice que
que configuremos este botón como un función bit processing. Vamos entonces y vamos a eh, eventos. En eventos dice que vayamos a press left mouse button. Es como hacer clic y use la variable db ventilador. Vamos a seleccionar invertir bit. Esto lo encontramos en procedimientos por bits. Invertir bit. Y la variable a la que le vamos a agregar ese bit va a ser la variable que contiene db ventilador. A ver, no, no era este de aquí. La variable, esta variable no la hemos creado que dice esta de aquí. Vamos a crear esta variable. Listo. Debe de una actual dirección, si tenemos, es la variable que tenemos arriba. Mm, el número de la variable, vamos así, variable de salida, ahora estamos aquí. Mm, Asignamos la variable de total direction, a no set direction, tenemos que crear la variable set direction, set direction, y esto tiene que ser un valor del tipo booleano. Entonces ahora sí nos vamos al panel de control, el- seleccionamos la variable, borramos este campo de texto y set direction, listo. En este caso vemos que anteriormente cuando ingresamos, vamos a replicarlo, cuando ingresamos la función de ventilador actual direction, aquí no coincidían el formato de texto que nosotros, mejor dicho, el formato del dato que íbamos a procesar, porque en este caso estamos utilizando una variable que tiene que venir como un valor numérico. Sin embargo, recordemos que en este botón estamos utilizando un evento en donde nosotros vamos a colocar un bit o vamos a utilizar dos estados del bit. Entonces no podemos colocar aquí una variable de tipo numérico, sino que necesariamente necesitamos colocar una variable de tipo booleano. Y cuando salimos, vemos que aquí ya no nos aparece ninguna parte en rojo, que quiere decir que la variable está ingresada correctamente. Entonces, seguimos configurando. Acá dice que vayamos a la sección de donde ingresamos esta parte. Pongamos la sección de animaciones. A ver, estoy mal. Vamos a revisar esta parte antes de continuar. Listo, entonces continuamos. Nos dirigimos a Text and Graphic List. En, aquí nos dice que seleccionamos el name. Esta parte, moro, dice comment graphic list. A ver, estamos haciendo algo mal. Saquemos esto. Vamos, configure graphic list. Entonces vamos a cambiar esta parte. Lista de gráficos. Ahora aquí tenemos que revisar en dónde tenemos esa opción debido a que en el documento nos dice que tenemos la opción de text list y graphic.
graphic list. Entonces, tenemos que buscar esa opción. Listo, aquí tenemos lista de gráficos. Lista de gráficos 1. Nos dice que agreguemos el gráfico motor. Motor. Y en la lista de gráficos nos dice que agreguemos aquí un graphic name. Motor. Pero en este caso vamos a utilizar una de las que ya están predeterminadas aquí, como arrow. A ver, no, tenemos que seleccionar aquí arrow. Pues seleccionemos left arrow y lo mismo. Ahora el valor que le vamos a asignar va a ser de 0. Aquí 0. Y vamos a agregar otra. Aquí le agregamos 1. Activamos aquí la variable así como arrow. Le vamos a asignar right. Listo. Tenemos la configurada. Em, Ahora lo que vamos a hacer es guardar el proyecto. Y de esta manera vemos que ya queda configurado. Vemos que ya queda configurado. Vamos a minimizar esto. Bueno, en este caso, si nosotros lo vamos a pausar un momento. En este caso, si nosotros comenzamos a simular este ejercicio, em, vamos a visualizar el cambio de estado de, en este caso, la imagen que nosotros hemos utilizado. Y, y de esa manera podemos comprobar el funcionamiento de este ejercicio. Es complicado ahorita mostrarles porque ya se me cortó el video. Parece que tener abierto vía Portal ¿cómo es? Con Zoom para grabar el video es complicado. De todas maneras, voy a dejar el archivo adjunto en el video para que pueda ser simulado desde, bueno, desde otro computador. Eso es todo en cuanto al video número 3. Gracias por la atención prestada.